Lista por la Izquierda Democrática para ir revisando algunos temas que se señalan en el informe. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Lo primero y que llama la atención es que en el mismo informe se dice que esta veeduría desarrolla su trabajo en forma coordinada desde marzo del 2012. Pero recuerden ustedes que el concurso para los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia terminó en enero. A principios de enero ya se sabía quiénes fueron escogidos. Entonces, claro, pueden a partir de marzo revisar lo que ha ocurrido antes en el concurso. Pero ¿qué sería lo óptimo, asambleístas, si estamos hablando de una veeduría que acompaña los procesos de selección? En primer lugar, este es un informe parcial y preliminar, que no ha abordado una serie de temas de gran trascendencia para la justicia en el Ecuador. Y creo que es importante que este informe haya sido expedido en la medida de que nos permite advertir cuáles son los vacíos. Por ejemplo, el presidente de la República, de acuerdo al reportaje, da cifras sobre la salida de delincuentes de las cárceles. Lo que no dice el presidente de la República es que es su gobierno el que ha montado una oficina de liberación de delincuentes, con la cual han sacado 14.000 delincuentes sin ser sancionados, porque eso hay que hacer una precisión. Otra cosa es los que salen cuando cumplen sentencia. 14.000 sin ser sancionados a través de una mal llamada Defensoría Pública que ha sido nada más que Pero una más allá de la oficina de defensa de delincuentes. Pública, el presidente hace referencia a la responsabilidad de los propios jueces que incluso en delitos flagrantes han dejado sueltos a delincuentes. ¿Y quién les ayuda a los delincuentes para sacar a los presos? ¿Quién hace los trámites para que los delincuentes dicten, para que los jueces dicten esas resoluciones declarando caducada la prisión preventiva? La Defensoría Pública, pues. Esa es la realidad. Ese es un tema que ha sido omitido en el informe del juez Garzón y que evidentemente deberá ser considerado, como se ha omitido también, por ejemplo, el tema del concurso de la Corte Nacional de Justicia, donde existen mis denuncias que son absolutamente comprobadas con los documentos proporcionados por el propio Consejo de la Judicatura. No se ha hecho nada sobre las relaciones de parentesco entre el abogado Fernando Yávar, miembro del Consejo de la Judicatura, y su padre, y todos los actos de corrupción que han sido denunciados por el Colegio de Abogados del Guayas. Es decir, es un informe preliminar que versa sobre las actividades que ha venido desarrollando esa veeduría, pero que no entra en temas de fondo. Bien dice usted, es un informe preliminar y habrá otros a mediados de años y en diciembre, pero ya hay datos que anuncian y que se pueden comentar, como por ejemplo, desde cuándo está funcionando esta veeduría ya coordinada y organizada. Entonces dicen, bueno, desde marzo del 2012 está trabajando, pero el concurso para la selección de jueces fue mucho antes. Entonces por eso insisto yo en mi pregunta, estamos hablando de 3 meses antes. ¿De qué sirve que esté trabajando una veeduría meses después de que incluso ya se cumplió con el proceso, de que ya se seleccionó a los nuevos jueces, de que ya han dictado incluso sentencias? Es que ahí el responsable es el presidente de la República. Cuando él anunció la metida de mano en la justicia, textualmente así él lo dijo, mencionó que este proceso iba a estar acompañado de una veeduría. Pero el Consejo de la Judicatura hizo todo lo posible para impedir que haya una veeduría. ¿Por qué? Porque querían tapar todas las fechorías y las pillerías que cometieron en ese concurso para provocar que 1/3 de la Corte Nacional de Justicia esté copado por gente ligada al correísmo y por personas cuyas sentencias ya han sido dictadas para favorecer los intereses del gobierno. Me refiero, por ejemplo, al caso del juez Wilson Merino, en el caso del diario El Universo. Ahora, veedurías en teorías hay, una nacional, pero que no sacó su informe hasta cuando ya se había seleccionado los jueces, y lo otro, una veeduría internacional que está trabajando ahora. Pero ¿qué puede pasar? Es la pregunta. Cuando se presenten casos de irregularidades que usted, por ejemplo, mismo ha planteado, digamos que la veeduría llega a comprobar, dice, en efecto, no estuvo bien hecha la selección de los jueces, el informe está comprobando estas irregularidades, digamos, durante la veeduría se ha comprobado. ¿Qué pasa si ya los miembros han sido elegidos, si ya han dictado incluso sentencias? ¿Las sentencias son nulas o es que ya se sabe que estos son hechos consumados? Han dictado sentencias precisamente para provocar que los afectados por esas sentencias vayan a los tribunales internacionales a reclamar. Todos van a hacer eso. Todos van a decir, mire, a mí me han dictado una sentencia a un juez que no tiene los requisitos para ser juez. Y en ese caso están Wilson Merino, Mariana Yumbay, Jimena Vintimilla, Paul Íñiguez e incluso Eduardo Ailuardo,
que es el nuevo caso que ahora estamos investigando. Entonces, cuando usted tiene jueces favorecidos por puntajes, como por ejemplo la doctora Lucy Blasio, que dictó el caso Palo Azul, porque le pusieron 10 en la prueba oral y subió del puesto 46 al puesto 21 para desplazar a ciertos jueces de carrera que estaban ya enrumbados y a los que les pusieron 1,3, como el caso de la doctora Yolanda Yupanqui, cuando los afectados por estas sentencias la reciban, van a las cortes internacionales. Así que estas sentencias son dictadas precisamente para eso. Usted se reunió ya con uno de los miembros de esta veeduría, como es Baltasar Garzón, le ha presentado los casos de algunas de estas irregularidades que él plantea ahora. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, en las dos reuniones que hemos tenido, una en Quito y una en Guayaquil, él me ha manifestado que están examinando, que van a hacer un análisis a fondo de todas mis denuncias y que van a pronunciarse en un momento determinado sobre lo que significan los hechos que han sido denunciados. Yo confío en la integridad y en la rectitud del doctor Baltasar Garzón. No obstante, creo que es importante hacerle notar que el tema de la justicia va no solamente en el orden de la conformación de la Corte Nacional de Justicia, sino también de estos otros estamentos de la justicia, donde está, por ejemplo, la Fiscalía, está la mal llamada Defensoría Pública, que es una oficina de liberación de delincuentes básicamente, y la integración del Consejo de la Judicatura con personajes totalmente afines al gobierno. Es decir, aquí hay un tema de independencia y autonomía de la función judicial. Ahora, que no ha sido parte de ese informe. Todo esto podría estar luego en el informe, hay que ver cómo se desarrolla, pero el punto es que ya, por ejemplo, hacen algunas sugerencias en distintos campos. En el punto 11, por ejemplo, mencionan que las entrevistas o la audiencia final en el proceso de evaluación para el acceso a la función judicial no debería ser el último acto y que se debería reconsiderar la excesiva puntuación, digamos, porque se ha criticado que esta parte ha sido algo subjetiva dentro del concurso. Pero bueno, es una sugerencia, pero ¿esto qué? ¿Ya aplica a futuro? Porque, insisto, la selección ya está. El punto 11 lo que revela es precisamente lo que yo denuncié. Buena parte de las trampas cometidas por esta trilogía de corruptos que integran el Consejo de la Judicatura es precisamente en la entrevista, en donde favorecieron a los correístas en perjuicio de otras personas que con mayores merecimientos debieron ser parte de la Corte Nacional de Justicia. Y hay un tema que además preocupa hondamente, Estefi, y que el juez Baltasar Garzón lo debería considerar, que es el silencio del doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que sabiendo, como abogado y jurista de gran relieve que es él, que las resoluciones que dictan estos jueces chimbos, estos jueces que no deben ser tales, que invalidan las actuaciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia con sus actuaciones porque no deben estar actuando como jueces, sabiendo que todo eso está sucediendo, el doctor Carlos Ramírez hasta el momento no ha hecho absolutamente nada, ni ha dicho nada. Dentro de algunos temas, el informe preliminar hace algunas recomendaciones, como por ejemplo, se tiene que garantizar la no injerencia de otros poderes del Estado, que haya mejor comunicación en todos los niveles del sistema de administración de justicia, estoy diciendo casi que textual, que haya apertura por parte del Estado en instancias internacionales que quieran ser partícipes de este proceso. Pero son cosas que, si bien son válidas, las venimos escuchando desde el 95 con Projusticia, por ejemplo, el propio informe del Ministerio de Justicia que le entregó al Consejo Transitorio con ciertas recomendaciones. Es decir, ¿en qué temas se tiene que centrar una veeduría? Y una vez que haya o detecta este tipo de irregularidades, como usted dice, bueno, el punto 11 confirma lo que yo denuncié. Bueno, ¿de qué sirve? A ver, aquí creo que hay que apartarse de lo que es el tema poético del informe, porque eso ya sabemos, la independencia, la autonomía, todo eso. Creo que el informe tiene que ser recogido por el Consejo de la Judicatura en armonía con lo que el propio Consejo de la Judicatura ha dicho ya, porque yo tengo un documento firmado por el director ejecutivo del Consejo de la Judicatura en el que dice que las irregularidades por mí denunciadas son competencia del presidente del Consejo de la Judicatura y que él está ya haciendo cosas relacionadas con esas denuncias. Hasta el momento, claro, se han demorado más de 3 meses en hacerlo, pero tendrán que pronunciarse. ¿Y dónde entra ahí la veeduría, ya para terminar con eso? La veeduría lo que tiene es que precisamente dar cuenta de
todas las irregularidades cometidas en este proceso, de modo de que el Consejo de la Judicatura finalmente tenga que aceptar que han actuado irregularmente para favorecer de manera deliberada a un grupo de personas, perjudicar a otras y hacer que el gobierno ejecute efectivamente su plan de meter mano en la justicia, pero para tener jueces que le dicten las sentencias que el presidente Correa quiere, por ejemplo, la que le favoreció a él con 40 millones de indemnización. El planteamiento del asambleísta por la Izquierda Democrática acompañándonos esta mañana en Contacto Directo, Andrés Páez.